Son las 8 de la noche en jueves, o sea que es hora de Cine Club Virtual. Yo soy Fernando Reyes, soy programador del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos y bueno, pues gracias por acompañarnos a este programa en el que estamos con Fernando Pérez y Tomás Epstein, que es director y guionista del documental El día que los Beatles vinieron a la Argentina. Pues hola, pues gracias. Hola Fernando, Buenas, Oiga, pues, gracias a ¿qué vos, tal? gracias a vos por la invitación. no, pues a ustedes por aceptar y por estar aquí y platicarnos de la peli que tiene más de 200,000 vistas, ¿no? En YouTube. Sí. Sí, ¿De qué año Sí, es? ¿Del del 2016? 2015. 2015. Sí, 2015. Sí, en YouTube un momento nosotros lo subimos, creo que fue en el 2017, creo que lo subimos a YouTube. Y un momento que lo publicaron, salió una nota que hablaba, una especie de crítica del documental, que lo comentaba en Clarín, que es el diario más importante de acá, y a partir de ese momento explotó. Es como que llegó, no sé, subió de 5.000 vistas a 70.000 vistas en un día, fue Wow. una cosa así. Y sí, fue como importante en ese momento. ¿Y cómo y fue? ¿Sí? ahora hace poquito tuvimos otra ronda porque salió una nota en el portal de la BBC Ah, que recomendaba el documental. Bueno, recorrí un poco la historia y recomendaba el documental y también de vuelta volvió a salir en los medios de acá, pero también nos encontramos con, no sé, estaba en lituano, oh, caramba. indonesio, o sea, sí, como, no sé, 10 países, no sé, húngaro. Wow. Vimos notas, había como muchos comentarios del documental. O sea, y por Sí. ejemplo, antes de subirlo a YouTube, bueno, habían tenido giras, o sea, lo habían presentado en vivo en cines. La primera presentación fue en un festival de documentales acá de Buenos Aires, se llama el Doc Buenos Aires. Lo seleccionaron ahí y lo pasaron en la sala Gaumont, que es como el cine del Instituto de Cine Argentino, digamos. Ahí se dio 2 veces y después tuvo un recorrido chiquito por festivales, porque nada, nosotros el documental lo hicimos a través de la Escuela de Cine de la NERC, que es la escuela de cine donde estudiamos nosotros. Y bueno, un tema como que no lo mandaron mucho a festivales, nada, fue algo que quedó ahí y tuvo poco recorrido. Pero después nosotros por nuestra cuenta hicimos su propio, o sea, como un recorrido propio, lo presentamos en algunos cines chiquitos o centros culturales acá. Hicimos una presentación en un centro cultural con Fernando Blanco, que es un cantante argentino tiene una banda que se llama 99, que hace covers de los Beatles. Entonces hicimos como primero un show de él y después pasamos el documental. Sí, también estuvo en algunos centros culturales en lo que sería en la provincia cercana a la capital, digamos, en algunas ciudades y también en lo que es el litoral argentino, que el productor Pablo es de allá, de Corrientes. En la Claro. provincia de Corrientes, allá sería el estado, ¿no? De México. Ya. Sí, pues digo, lo comento porque es padre cómo esta nueva, o sea, el estar online sí es otra perspectiva totalmente diferente. Creo que no sustituye el ir a las salas, pero también 200,000 personas, pues tendrían que haber sido 50 festivales, sala llena, ¿no?
Y después tiene, aparte también estuvo, al mismo tiempo que lo subimos a YouTube, lo subimos también a la plataforma Cinear Play, que es como una especie de Netflix argentino, por decirlo de una manera, que también del Instituto de Cine, y que es gratuito, digamos, para marcar la diferencia. Y ahí también, el primer año fue como los más vistos, lo que pasa que ahí, al ser una plataforma en la que te tenés que registrar y demás, era como que había tenido, no me acuerdo si había tenido 5.000 reproducciones, que era bastante para la plataforma. Pero sí, obviamente, digo, el subirlo a YouTube y tener esa facilidad de pasar el documental, que aparte lo que tiene de bueno es que dura media hora, sí. Y media hora es como, lo ves casi en cualquier lugar, y si te engancha al principio, bueno, obviamente, digo, son 200.000 reproducciones, ¿viste? Después tenés, bueno, la retención y todo ese tipo de cuestiones, pero la verdad que para hacer un documental encima, es un montón. Sí, no, sí. Después el documental estuvo lo pasan cada tanto en la televisión de acá, en el canal de Cinear también, y a veces nos pasan cosas graciosas porque me pasó, por ejemplo, yo estudié después una maestría de documental y un docente, bueno, por otro proyecto en el que estábamos, le comento no, porque yo un poco trabajé el tema del documental anterior. Me dice, ¿cuál es? Le digo, el día que los Beatles vinieron a Argentina. Ah, sí, dice, ese me encanta. Dice, además, lo veo con mi mujer. Me dice, vos imaginate, mujer de documentalista, cada vez que le digo, vamos a ver un documental, quiere salir corriendo. Y ese le gustó, me dice. Así que, y también, incluso en el documental, en un momento aparece mi mamá, es una de las entrevistadas, porque, bueno, hay un vínculo con la historia a través de mi abuelo, pero... a veces cuando lo pasan en la tele, viste, un vecino va y le dice, ¡ay, te vi en la televisión! Así que, sí, como que... también lo pasan bastante seguido en ese canal, entonces, cada tanto... Sí, ahí también. Y ahí como que, bueno, viste que YouTube, el algoritmo funciona como que cuando lo empieza a ver un montón de gente, lo empieza a mostrar más. Ahí fue como una subida que no paró hasta un determinado momento y que eso fue en el 2017, creo, y ahora tuvo como una segunda ola por una nota en la BBC que se reprodujo en muchos países. Esto, ¿cómo más te decía? Sí, eso que te comentaba, viste, que empezamos a encontrarnos con noticias en medios de Hungría, de Indonesia, comentando del documental, además, como que, bueno, para los que lo hayan visto, para los que no, véanlo, sí. Y para los que lo hayan visto, tiene mucho para nosotros de algo, de muchos componentes locales, digamos, pero creo que, o sea, tuvimos una buena recepción del público que no es argentino, o sea, como que incluso estuvo en otros festivales, o sea, como que más allá de los detalles locales, creo que logra proyectar algo más general, ¿no? Y aparte porque los Beatles son algo de la banda más conocida de la historia. Sí, o sea, tiene que gustar casi que a fuerza, ya es parte de... Sí, o por lo menos te genera un interés, digamos, porque son los Beatles. ¿Ustedes son Beatles maníacos? Sí, somos bastante fanáticos de los Beatles. Fer más que yo, pero sí. De hecho, de este lado tengo como los 4 Beatles en la contra de esta pared. Pero sí, de hecho nosotros cuando empezamos, la idea del documental, siempre lo contamos de esta manera porque fue realmente así. Me acuerdo que nosotros teníamos que buscar para nuestra tesis documental de la universidad, de la facultad de cine, y estábamos buscando un documental y yo lo que sentía era que necesitábamos algo que nos gustara mucho a los tres. Como decía, nosotros como que teníamos como una idea más de la ficción y el documental, por lo menos a mí, me costaba un poco más. Entonces decía, bueno, tiene que ser algo que me interese, investigarlo. Y pensamos, fuimos por un lado, fuimos por otro y estábamos ya sin saber qué hacer y dijimos,
a ver si buscamos, los tres somos muy fanáticos de los Beatles, Tomás, el productor, Pablo y yo, y dijimos, bueno, a ver, pongamos Beatles Argentina, a ver qué sale. Lo googleamos así, Argentina. Salió muy chiquito la historia contada en un foro, en un comentario de un foro, ni siquiera era algo que estaba contado, estaba como muy escondido. Y lo encontramos y no lo podíamos creer, como nosotros, digo, siendo argentinos y fanáticos de los Beatles, no conocer pero nada de la historia, y a partir de eso empezamos a preguntarle a familiares, eso, empezamos a buscar en las redes a ver si salía algo, y ahí empezó como a crecer. No paró. Sí, la verdad que fue todo el proceso de hacerlo fue muy entretenido porque era como una casa del tesoro, iban apareciendo cosas, porque también acá, viste, bueno, no sé cómo será en México, pero en Argentina la conservación del audiovisual es muy mala, tirando a nula, digamos, ¿no? sí. Los tachos de las latas de los canales de televisión se tiraron, hubo un famoso incendio que se quemaron no sé cuántas latas de un canal, entonces no se conserva, es muy mala la conservación. Entonces conseguir los materiales, y bueno, el documental en buena medida habla de la televisión, entonces conseguir los materiales era como ¿dónde lo vamos a conseguir? Y nosotros logramos detectar en un momento que había un tipo que tenía la presentación de la banda, de los American Beatles, que lo había proyectado como parte de un ciclo medio de cosas bizarras, un ciclo de cine que tenía, y conseguimos uno que trabajaba en la biblioteca de la escuela, que lo conocía, pero en ese momento el tipo estaba con una hernia, entonces teníamos que esperar a conseguirlo y era como una ansiedad, ¿viste? Y cuando finalmente conseguimos el material fue como, ya está, o sea, porque era mucho mejor de lo que se nos pudiese haber ocurrido jamás de que alguien iba, o sea, la presentación que hay en el documental, bueno, se vuelcan sobre todo las intervenciones de del presentador, que son increíbles. Parecen, vos decís, bueno, si yo escribo esto no me lo van a creer, digamos, como que... entonces bueno, pero pasaron muchas cosas así, Fer se debe acordar también. Y después otra cosa también es eso, digo, como que también está relacionado esto a YouTube o a internet. O sea, este documental sin internet hubiera sido imposible, claramente. Y que nosotros cuando empezamos a googlear y a buscar cosas, había en YouTube un video que tenía muy pocas reproducciones de una canción de ese show de Canal 9. Y tenía quizás, no sé, 5 comentarios, ponele. Y había de esos 5 comentarios uno que decía, sí, yo me acuerdo. Entonces tuvimos que rastrear a esas 5 personas, que aparte en los comentarios vos no podés averiguar el mail, no podés averiguar nada. Entonces fue como, bueno, a ver, este tipo, ¿cómo se llamará? Tratemos de googlearlo, a ver si encontramos algo. Lo agregamos a Facebook, agregamos 10 personas a Facebook hasta que dar con uno que te cuente la anécdota y ver si podía servir para entrevistarlo y después para hacer el documental. Y de la misma manera, googleando, encontramos el nombre de la agencia que los había representado en ese momento, que todavía existía, y encontramos un mail de Yahoo al que le mandamos, y al guitarrista, que es uno de los protagonistas del documental, lo agregamos a LinkedIn, que fue la única manera en la que pudimos contactarlo. Y bueno, digo, pero es Sí, como... ese, antes al manager lo encontramos. Primero habíamos hecho un rastreo muy intenso de los diarios locales, de las noticias que fueron saliendo, que bueno, lamentablemente hay muchas cosas que no están en el documental, pero Claro. eran muy divertidas de la cobertura de esa época. Pero habíamos encontrado un comunicado, porque bueno, había muchas polémicas, ¿viste? Se estaban todos matando ahí en el documental, un poco contamos. Y entonces había un comunicado donde el manager decía no, explicaba que ellos habían portado perfecto, etcétera, etcétera, y ahí lo firmaban. Y ese nombre fue el que googleamos, ¿no? Me parece que fue así. Sí, me parece que sí, una de esos fue así. Universal Attractions, me acuerdo que era Universal Attractions. seguía existiendo. Sí, porque, o sea, el documental es buenísimo y es una investigación que se ve, pues profunda y seria y
difícil también porque están todos los involucrados. Y pues digo, lo que dices de estarlos contactando y cómo llegas al músico que tocó, ¿no? Y al manager que organizó todo. O sea, creo que sí es pues muy laborioso, pero también es divertidísimo. O sea, te mueres de la risa desde que empieza. Esa era la idea. Sí, digo, también como lo que fue como difícil de alguna manera, y que, repito, es otra vez de internet, es poder, o sea, como las 3 personas que viven en Estados Unidos, hacer un documental desde acá, poder entrevistarlas. En ese momento no existía Zoom, digo, era por Skype, y que fue como, bueno, listo, lo grabamos aparte con una traductora que pudiera hacer ese contacto, y que pudiera hacerle las preguntas y demás. Pero fue eso, digo, fue como rastrearlo si no son 3 personas conocidas, no es Exacto. que rastreaste un... Tenías que rastrear a un X, digo, quizás los que nos ayudaron, como los 2 de las agencias, siguen trabajando de representantes o de una agencia de representantes muy chiquita, y el músico que hoy en día toca en un barcito y tiene otra función, digo, es como no es un músico conocido. Entonces creo que también tiene como eso que incluso nosotros en su momento nos preguntábamos cómo se vería visualmente, o si visualmente no iba a bajar la calidad del documental mostrar una entrevista por Skype, que incluso en ese momento era muy raro. Hoy en día sería lo más normal del mundo. Hoy ves en la televisión que están todas haciendo todas las entrevistas por Skype, y en ese momento era raro, y sobre todo para el cine. Y la realidad es que dijimos, vale mucho más el contenido que la calidad de la imagen. Totalmente. No es lo principal en el lugar, sino el testimonio. Bueno, digo, es como lo que vale. Sí. Y se ve que debe haber una mancuerna muy específica, ¿no? En producción, guión y dirección, porque creo que las líneas de la chamba de cada uno pues se difuminan un poco, ¿no? También pues supongo que la edición también pues tiene todo, o sea, los 4 tendrían que estar, o bueno, ¿quién lo editó? ¿Lo editó alguien más? Sí. Digo, lo que tiene como la escuela de cine, digo, es como divide mucho los roles, ¿no? Como está preparado para que uno pueda trabajar en la industria, entonces es muy de dividir los roles. Pero la realidad es que nosotros el documental lo hicimos, digo, tanto el productor como Tomás, el guionista, cumplimos nuestros roles, pero después a nivel investigación lo hicimos los 3. Las entrevistas no las hice todas yo, Tomás hizo también una parte, las investigaciones cuando fuimos a buscar los diarios los hicimos entre los 3, de hecho lo hizo más quizás Pablo, y después sí, la parte de edición, ahí fue donde quizás fue la parte más difícil, porque había muchas visiones, había un montón de lugares por donde ir, por donde llegar a la historia. Hubo discusiones muy pasionales, pero creo que dio resultado, así que estuvo bien, digo, y como eso, la realidad es que las decisiones las fuimos tomando entre todos. Sí, y bueno, creo que se nota para bien. Pero entonces, o sea, para empezar, ¿cómo se hace un guión de una historia que ya se contó? O sea, la historia pues ya está ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo la haces tuya? Acá tuvimos la suerte de que pasaba algo raro, porque era como, todo el mundo se acordaba cuando le preguntaba, no todo el mundo, pero sí, había mucha gente que se acordaba, pero la historia estaba enterrada. Parecía como esas cosas como de la amnesia colectiva, ¿viste? Que nadie se quería acercar del país. El país había decidido olvidarlo, digamos, del acontecimiento. Algo ahí de psicología colectiva había. Entonces teníamos la ventaja en un punto de que ya de por sí, la verdad es que
me atrevería a decir que, no sé si la mayoría, pero sí, me atrevería a decir que la mayoría de la gente que conoció la historia fue a través del documental, digamos. Ajá. Pero más allá de eso, digamos, para nosotros también, si la historia estaba contada en pequeños capítulos, y lo lindo, para mí lo más lindo el laburo de hacer el guión, que como cuenta Fer, fue muy colectivo, ¿viste? Estábamos todo el tiempo como... es que iban apareciendo nuevas cosas todo el tiempo. Sí. Entonces, un poco nosotros, por ejemplo, yo hice una versión de guión pre-rodaje, digamos, y de eso quedó el espíritu. Yo creo que el espíritu está más o menos, porque teníamos una idea de qué hablaba el documental, digamos. Si uno tuviese que elegir el tema del documental, creo que algo de eso había. Pero después, en cuanto a lo que aparece concretamente en el documental, bueno, no teníamos, o sea, los testimonios fueron apareciendo cosas que todo el tiempo te obligaban a repensarlo. Y además habíamos pensado mucho, viste, en documental uno se empieza a volver loco diciendo cómo voy a contar esto, ¿no? Entonces voy a inventar un recurso, que no sé qué, y después teníamos de sobra, no sabíamos por dónde sacar, o sea, cuando para el laburo del guión de montaje el laburo fue tener que limpiar, el trabajo fue tener que limpiar y decir, bueno, contamos esto, y como te digo, lamentablemente quedaron cosas afuera que eran muy divertidas, que en algún momento las colocaremos en algún otro lado. Pero bueno, fue apareciendo eso. Cuando apareció la presentación, introdujo toda una nueva estructura para el documental, toda una nueva línea para el documental. Y después, mucho después nos encontramos que eso en realidad estaba en YouTube, pero no lo habíamos visto, la entrevista que se le hace a Alejandro Romay, que es el empresario televisivo, que es el que anunció que iba a traer a los Beatles y trajo a los American Beatles. Spoileo, ya a esta altura, qué sé yo. Y la entrevista es increíble, son 4 minutos que son maravillosos. O sea, no. De vuelta me pasaba que yo decía, esto no lo puedo. Me acuerdo que se los dije a los chicos, si lo escribo no me lo van a creer. En una ficción, no es serio esto, digamos. Pero por eso. Además, es lo que dice él, que en este caso, por ejemplo, al hacer las entrevistas con esta gente por Skype o con la gente de Estados Unidos por Skype, uno muchas veces en el documental lo que puede hacer es tener una pre-entrevista en donde averiguás determinadas cosas y después eso te sirve para, por ejemplo, hacer preguntas a otros entrevistados, digamos, como uno va haciendo acá. Acá era la única entrevista, entonces hubo un montón de cosas, lo que decía Tomás, al ser una historia totalmente enterrada, eran cosas que nos enterábamos en la entrevista y que después quizá vos ya habías entrevistado a alguien que decías, uy, le hubiera preguntado de esto, le hubiera contado algo. Pero bueno, pero por lo menos te lo anotaba para el próximo y así era como que se iba reescribiendo, digamos, entrevista tras entrevista de alguna manera. Y después es esto, al ser una historia enterrada, una vez que lo publicamos, empezaron a aparecer un montón de cosas que nos encantaría poder, rehacerlo y ponerlo de nuevo. También nosotros al hacerlo por la universidad teníamos un límite de media hora, entonces por eso tuvimos que sacar un montón de cosas. Pero bueno, nada, son cosas que quizás quedarán para hacer. Siempre lo charlamos, hacer una segunda parte o de poder hacer un largo con la misma historia, no sé, ya veremos. Sí, pues dice J. Override, sale esa versión uncut. Claro. Es que sí. Y además, de hecho, ¿sí? De los American Beatles es uno solo. Cuando ya habíamos filmado casi todo, pudimos contactar a un segundo. Pero que después, al año falleció, entonces fue como, tuvimos esa chance y al tercero nunca nos respondió, pero nunca nos quiso responder del todo. Pero quizás si lo pinchamos lo podemos conseguir. También, claro, nos quedaron cosas, viste, pasaban cosas muy bizarras. Por ejemplo, que
hay un género acá folclórico, del folclore, que es la chacarera, ¿no? Y es algo que en general conocen los argentinos, la chacarera. Por fuera no sé cuánto se conoce, quizás en Uruguay, pero entonces hubo un tipo que hizo una chacarera contra los American Beatles. Y tenemos la grabación, todo. Tiene una letra así como que lo acusa de que vienen acá a robarse los pesos y a llevarse las chicas, una cosa así. Que son homosexuales porque tienen el pelo largo también. Es como, sí, eso. Hay una cuestión medio. Sí. Y que lo más llamativo también es eso, digo, el pibe que la canta, y que no sé si fue el mismo que la escribió, tenía 15 años en su momento, y cuando encontramos la historia, el tipo es no sé si es el director de un canal muy importante en Venezuela, que tiene sede en Miami. Entonces es como que hay ahí una cosa digo, para seguir investigando. Hugo Carragal se llama, que aparentemente es muy conocido en Venezuela, y que el tipo escribió y cantó esta canción cuando tenía 15 años, y nosotros conseguimos el EP. Porque pues digo, supongo que eso es pues lo rico de estar investigando este tipo de hechos, ¿no? Está padrísimo. O sea, como dice no, estos cuates comían y tiraban todo y eran unos groseros, y le preguntan a él, no, nice people, very, very nice people. Entonces, o sea, contraponer las diferentes visiones amplía el espectro pues, del hecho, ¿no? Sí, aparte también lo que tiene, digo, en general, que eso también habla, puede ser que hable un poco del documental, a nosotros siempre nos interesó hablar de eso, que tiene que ver con las cosas que pasaron hace mucho tiempo, que quedan como en la memoria, y que el recuerdo nunca es lo mismo que la realidad, ¿no? Es como el recuerdo es algo de lo que uno, bueno, lo empieza a contar y después termina siendo como una mezcla medio extraña entre lo que pasó de verdad y ese recuerdo que vos empezaste a contar y a relatar, y ese relato, digamos. Entonces esto, al no estar muy relatado, no hay un relato colectivo sobre el hecho. Entonces hay un montón de hechos que se contraponen porque es la versión de cada uno, y no es que hay 2 versiones, hay 7 versiones, 8. Y no hay con qué contrastarlo aparte en un montón de casos, porque quizás vos podés contrastarlo con, bueno, el show, o contrastarlo con alguna noticia, pero después hay un montón de cosas que no hay registro. A nosotros, por ejemplo, nos contaron un montón de cosas desde que los llevaron en la costanera y grabaron como una especie de Hard Day's Night con ellos corriendo por la costanera de Buenos Aires, que es como como lo que da el río, digamos, y ellos corriendo en un auto antiguo que se subían y chicas que los corrían. Alguien que dijo eso. Después hay uno que dice que tocaron en un estadio, y cuando vos ves la noticia, tocaron en un club para 3.000 personas. Después fueron teloneros de Sandro, que es un artista muy importante de acá, que en ese momento quizás no era tan importante, pero fueron como que tocaron para ellos. Después esto que vos decías del hijo, alguien nos contó la historia de que cuando van a cenar a la casa del dueño del canal, le regalan una guitarra, y esa guitarra, que acá no llegaba, era una guitarra, una Les Paul creo, que era como en ese momento era algo tremendo, que acá no llegaba. Él se quedó con la guitarra, y esa guitarra después la tuvo acá un artista, un músico de rock muy importante, y es como se va abriendo, y son todas cosas tan incomprobables que es difícil, porque queda como en la memoria. Claro. ¿Qué es lo rico? Sí, hay algo como hay algo como arqueología, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pensás a acabar y... Pues dice Santiago Reyes, si ¿alguien hizo un estudio sociológico del caso? No. Vamos, no. Si lo hicieron, no nos contactaron, pero... Pero sí, más bien dice no, que es todavía. como la historia que nadie quiere acordarse, ¿no? De que nadie quiere hablar. Sí, qué sé yo. Y nosotros tiramos algunas
creo, en el documental sugerimos alguna línea de lectura sobre el hecho, ¿viste? Porque qué contexto lo explica un poco, ¿no? Yo creo que básicamente tiene que ver con que se estaba abriendo un mercado para la juventud muy grande. Acá en la Argentina había una clase media muy interesada, muy ávida culturalmente, con muy poco acceso o sea, no venían las bandas acá, no era rentable, no era económicamente rentable. Entonces eso también te explica un poco bueno, hay un testimonio que dice todo lo que era de afuera, bueno, era fantástico, maravilloso, y entonces un poco se genera esta cosa, ¿no? Como si vos te fijas el recorrido que hacen los American Beatles, el único lugar de Europa que tocan es España, que probablemente uno, junto con Portugal y qué sé yo, son de los países en ese momento más atrasados económicamente. Y después por Latinoamérica, pero no llegaron o sea, bueno, ahí mismo lo explica el manager, dice, no íbamos a ir a Inglaterra, imagínate, o sea, era una joda, pero en algún momento tenía algún límite esto, porque pero y lo interesante para mí que tiene es como que es esto, que hoy, digo, este año probablemente porque hay pocas, digo, durante la cuarentena acá en Argentina había pocas noticias y demás, y también porque salió esta nota de la BBC, pero digo, creo que gracias al documental esa historia volvió a circular entre la memoria de Argentina, digamos. Es como, obviamente, digo, sin exagerar, pero salió en la tapa de un diario hace un par de meses. La historia. Que la historia está basada en el documental, o sea, nosotros como que pudimos volver a contar esa historia que estaba totalmente olvidada, o sea, no había registro de la historia, digo, de la historia cronológica, por ejemplo, no hay un registro en ningún lado. Wow. Y a partir del documental empezó a estar, y a partir de eso probablemente haya un montón de gente que lo haya podido recordar gracias a ese documental. Porque no deja de ser un fenómeno, o sea, un hecho que movió a gente en su momento, ¿no? Y bueno, eran tiempos completamente diferentes, pero pues en ese momento pues eran los Beatles, o sea, a lo mejor hoy en día a lo mejor no hay nada que nos apantalle tanto como en ese momento, ¿no? Casi que semidioses, que vengan a tu país. Es que quizás en ese momento también nosotros como que a veces, viste, tratamos de pensarlo eso en perspectiva, y en ese momento, más allá de que la Beatlemanía recién estaba explotando en Estados Unidos, son los inicios de los Beatles. Quizás era una banda que empezaba a ser como una banda de jovencitos, por decirlo de una manera, que era una banda para la juventud y que en ese momento no se tenía la dimensión de que iba a terminar siendo la banda más importante de la historia, probablemente. Quizás no estaba la dimensión, pero de todas maneras era esto que decía recién Tomás, de que, bueno, era una banda de afuera que venía, tocaba y bueno. Oye, ¿y ustedes? Sí, así todo, viste, no siendo los verdaderos Beatles, los canales se mataban, viste, los hacían detener por la Interpol, era una cosa como los secuestraban, o sea, wow. Hay unos episodios como que vos decías, pero no puede ser esto, o sea. De hecho, hay me acuerdo que en la entrevista, que eso no lo pusimos, creo que fue el guitarrista, nos cuenta, ellos estuvieron en Brasil también, y que a ellos les llamó la atención que cuando estuvieron en Brasil, no me acuerdo si en Río o en San Pablo, estaban paseando y veían a la gente que era gente muy humilde, y ellos estaban en una limusina, y ellos no se sentían, digo, como estrellas para estar en una limusina, pero evidentemente alguien les había vendido tanto el humo para meterlos en una limusina y decir, estos son estrellas, pero ellos decían, yo soy como ese
está mirando afuera, o sea, no tengo que estar en una No, pero oficina. hasta ellos mismos se sorprenden, ¿no? En el documental aparece así de, ay, estábamos en el avión y está gritando la gente y creen que somos los verdaderos. Ja, 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 ja. Claro. O sea, hay hasta una inocencia en ellos. Llegás a un lugar, aparte es eso, ellos tenían 18 años, es como que llegás a un lugar, a un país que no conoces, que hablan otro idioma y hay 10.000 No, bueno, personas gritar. Es como, ¿qué pasó acá? ¿Qué le dijeron a esta gente? Sí, de hecho por eso nosotros tampoco, digo, no, con el documental no lo juzgamos a ellos, no se los puede Exacto. juzgar. Menos a la banda, digo, quizás al representante, bueno, un poco. Pero a la banda, ¿qué le vas a decir? No, además, claro, tiene un aspecto como de fantasía, ¿no? Eso, Decir, sí. estoy con mis amigos ahí, ellos cuentan, nos juntábamos, parece que se haga mucho eso de se juntaban los amigos y cantaban a capela, ¿no? Vivo se llama. ¿Cómo? Vivo. Como el género de jazz. Ajá. Vivo. Y bueno, y de repente estaban viajando por Latinoamérica, qué sé yo también agarré un viaje. O sea, lógico. Si me decís, mirá, te voy a presentar como los Rolling Stones, y bueno, dale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿ustedes desde cuándo se conocen? O sea, ¿estuvieron juntos? Sí. Claro. Porque este es, o sea, fue parte de la escuela, ¿no? Este documental. Claro. Sí, nosotros entramos en la escuela en el 2012 o 13. Ok. 2012. Y sí, a partir del segundo año empezamos a trabajar juntos siempre, digo, él como guionista y Pablo como productor. Y la de Nemosesiones también es parte de la escuela. Quizás ahí sí, digo, cuando trabajamos ficción, sí los roles están un poco más definidos. Pero creo que es eso, o sea, como la idea que en ese momento fuimos teniendo tenía que ver con esto de la memoria, digo, también es como que es algo que en ese momento estamos, no sé, teníamos como una obsesión con eso. Y en ese momento, bueno, digo, también siempre nos gustó cierto tipo de cine, las comedias románticas, que en ese momento estaban como, todavía estaban buenas. Y bueno, quisimos hacer eso, no sé. El humor también, digo, el humor es algo, siempre quisimos, aparte también era como bastante raro en las escuelas del cine en general, por lo menos acá en Argentina, es bastante difícil hacer humor, no está considerado un género ¿no? cierto, claro, o que sea festivalero, o que dé cierto prestigio. Y la verdad que a nosotros nos gustó el humor y del primer día casi como que nos juntamos porque éramos de los pocos que queríamos hacer humor. Sí, la verdad es que, o sea, sí, Fer creo que también. Yo me crié viendo muchas comedias románticas. Antes de ser cinéfilo, antes de meterme en el tema del cine, me metí sobre todo con la carrera, pero veía mucho. Era una época, fue medio una época dorada de la comedia, una segunda época dorada en la comedia romántica, ¿no? Estaba Nora Ephron, estaban las películas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llama el director? No me sale el nombre. ¿Cómo? Curtis. De Curtis, claro. Que bueno, sigue haciendo películas. Y salían muchas cosas muy, muy buenas. Y por el otro lado eso, ¿viste? El corto este de Nemosesiones, ¿viste? Arranca con una cita, que es una cita de Chris Marker, que si ves la película de Chris Marker, creo que no tiene nada que ver con el corto, nada. Pero la idea está, digamos, porque es esta idea de que uno, bueno, que un poco charlábamos del documental, de que uno reconstruye la memoria, digamos, que la memoria es una reconstrucción, ¿no es? Sí, porque bueno, o sea, justamente de eso era lo que quería hilar, de que Nemosesiones se trata de una máquina que te la pones y puedes ver la memoria de otra persona, ¿no? Y pues
como que sin querer queriendo, pues hablan de lo mismo, ¿no? Uno es un documental de los Beatles donde la gente, pues estamos jugando a ver la memoria de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Y que de alguna manera lo tienen ahí medio borrado o difuso y lo vuelven a contar en ficción de una manera completamente distinta, pero digamos que el tema ahí, o sea, sus intereses ahí están, ¿no? Sí, sí, creo que es eso, como que en ese momento hablábamos mucho, ¿no? Como de la reconstrucción de los recuerdos y de la diferencia entre el recuerdo y el tiempo presente y de cómo el recuerdo después te puede llegar a modificar, digamos, ¿no? Como como todo, como las anécdotas, los recuerdos, como la experiencia te va modificando y te va convirtiendo en una persona según los recuerdos. Pero que después también tiene la parte de la subjetividad, que es eso, que marca la diferencia entre la realidad y la subjetividad. Sí. También hay el tema como que a mí me gusta mucho como tema como el del mito de fundación, ¿no? Como eso de algo que se coloca como... Creo que también es muy propio del cine, por ahí del western. En el western hay mucho de eso, ¿no? Como determinado recuerdo que todos comparten y que forma, de alguna manera, genera una idiosincrasia colectiva. Entonces está bueno la idea de cuando se sacude un poco, cuando empezás a mover un poco eso, rápidamente creo que genera historia, ¿no? Y creo que también hay algo quizás en ese momento también estábamos pensando por eso, ¿no? Porque estábamos en una escuela de cine en donde vos lo que estás viendo todo el tiempo es tu mirada, ¿no? Y la edición, por ejemplo, la edición o el plano, que vos seleccionás solo una parte de toda esa realidad que es lo que está pasando y la seleccionás por algo que querés contar. Me parece que los recuerdos tienen mucho de eso. En los recuerdos, si uno cuando cuenta una anécdota, contar absolutamente todo sería muy aburrido, pero uno edita su propio recuerdo y elige qué contar para contar algo, su propia visión del mundo. Y me parece que cuando uno hace eso en ese momento hablábamos de los recuerdos, me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la relación con el cine, como metáfora del cine. Y bueno, los personajes en ese corto pues se parecen a ustedes, ¿no? Eso no fue a propósito. No hay autobiografía. Pero también, no sé. Hay algunos componentes, yo creo que algunos componentes biográficos hay. Puede ser. Se pone a escarbar. Y también tengo una pregunta. El día, en ese corto, el día que él recuerda que está marcado en el calendario, ¿es algo específico o fue un día al azar? Okay. El 28... Era algo específico, pero no me acuerdo. Todo estaba estamos de vuelta, ahora ya que estamos. Había un motivo, no me acuerdo que era el 28, había un motivo. Pues es que a mí... Pero creo que también en ese caso igual voy a ser sincero, probablemente era porque el número del... Por el encuadre se veía bonito. De locación era ese, creo que era genial. Pues es que son de esas cosas que digo, o sea, ¿qué me quiere decir el universo? Porque, o sea, el 28 de septiembre es mi cumpleaños. Y tú eres Fernando Pérez y yo soy Fernando Reyes. Y cuando veo el corto, o sea, es así como de, a ver, ¿qué me está queriendo decir el universo con esto? Sos como mi doble mexicano, digamos. Sí, como exacto. Fernando Pérez, Fernando Reyes. En Argentina somos Pérez. Oye, pero bueno, también tú, Tomás, pues eres actor también y filósofo y escribes, ¿no? Escribes, o sea, otras cosas más allá de guiones. Estudié filosofía. Estudié filosofía y estudié actuación, digamos. No me atrevería, pero sí, un poco también, o sea, trabajo de periodista, qué sé yo. Sí, a lo que me llaman. Me gustan muchas cosas. Pero, ¿qué te iba a decir?
Sí, viste, yo tengo intereses diversos y también vas encontrándote con como ciertos cruces, ¿no? Como esto. O sea, yo por ejemplo llegué al cine porque me gusta escribir. Eso es algo que más o menos vengo haciendo desde que soy chiquito y no sé si pararé algún día, digamos, pero y así, yo llegué, o sea, dije, bueno, quiero dedicarme a escribir, quiero vivir de esto, dije, bueno, estudio guión. Y ahí medio que, no es que no sabía nada de cine, pero casi, te digo, o sea, me parece distinto por ahí que Fer y que Pablo, el productor, que son cinéfilos de antaño, digamos. Yo medio que el cine lo descubrí tardíamente. Y bueno, qué sé yo, es un mundo hermoso, no sé. También muy difícil, ¿viste? Pero, porque, bueno, es complejo hacerlo, digamos. Sí, y bueno, a lo que quería llegar era, o sea, ¿cuál es la función de un filósofo hoy en el 2020? O sea, ¿qué hace un filósofo? ¿Sirve de algo? O sea... Mirá, yo en lo particular, digamos, más que filósofo, estoy más interesado en la militancia, digamos, como que eso por ahí es más mío, digamos, de muchos años. Entonces, por ahí, si te tengo que decir, desde mi punto de vista, pienso que qué sé yo, tiene mi interés, digamos, en estudiar estas cuestiones, también tiene que ver con una transformación social, digamos. Por ahí creo que en general en todo lo que he hecho eso estaba como presente de alguna u otra manera, pero bueno, también hacemos comedias románticas, qué sé yo, la vida es amplia. Sí, y bueno, también les gusta Doug, ¿no? Ya soy Doug. Sí, te digo que viendo ese corto sí fue así un flashazo de... O sea, les gusta Doug, es de mi cumpleaños, me gusta la peli y los voy a entrevistar. Esos son dibujos que, claro, pues está el dibujo de Doug, ¿no? Ahora me estoy acordando. Está el dibujo del Día de la Marmota. Sí, los hizo mi hermana, que es artista plástica. Y... Sí, está Annie Hall. Digo, ahí es como que pusimos todos nuestros gustos, básicamente. Mezclamos nuestros gustos y los pusimos ahí. Sí, pues digo, se nota. Y también otro que vi fue el de Ahora que estamos solos. Aparte, claro, eso fue en plano secuencia y fue filmarlo, lo filmamos, no me acuerdo si 12 veces. Bueno, y el personaje que aparece al final es Pablo. Pablo es el productor, okay. Es el que aparece con los anteojos negros, digo, para que lo reconozca. Sí. Es él también. Digo, así que ahí te das cuenta que no era, digo, eran todos, no eran actores, pero Tomás sí. Son amigos y pues ya toca ayudarla a la peli. Exacto. Sí. Sí, había mucho de eso. Eso está, o sea, es como de las cosas más lindas también que tiene el cine, ¿no? Que es un laburo muy colectivo, un trabajo muy colectivo. Y tiene como esa cosa medio como, no sé, yo me acuerdo, mis papás son arquitectos, ¿no? Cuando vivíamos cuando construyeron la casa donde vivía en mi infancia, viste, un amigo por ahí les regalaba una ventana y ponían la ventana, y entonces había mucha cosa de la casa que era lo que había. Y bueno, los cortos los hicimos más o menos así, no era como los espacios que teníamos, el amigo que se sumaba. Me acuerdo que una vez me dijeron, che, qué lindo, alguien vio el corto ese y dijo, qué lindo el jarrito que está dentro de la heladera. ¿Qué sé yo? Era un jarrito de bar que mi papá había comprado para pintar un cuadro. Y estaba ahí, lo tengo por acá. Pero no fue un accidente, ¿no? Hay mucho... Sí. O sea, sí, me parece que el cine tiene muchos accidentes. Sí, pues. Toda o sea, el 50%, por decir de una manera, de la dirección de arte de los cortos nuestros son cosas nuestras trasladadas al corto, como
no tenés plata para comprar algo, para imprimir, entonces como bueno, Sí, lo llevas. pues digo, igual así en casa de mis papás, pues se parece así bodega de arte, así el sillón del corto, el cuadro de la obra, el otro del otro corto, el otro que salió en la otra peli de mi cuad. Claro. Claro. Oye, ¿y trabajan en la tele los dos? O sea, para la televisión. No, yo trabajo como editor, pero para redes, digamos, como los contenidos de las redes de YouTube, de Instagram, tiene como programas particulares, el noticiero de un canal de televisión, Telefe Noticias. ¿Y cómo, o sea, cómo se acopla todo lo que sabes de cine en la tele? ¿Es diferente? Sí, yo trato como de aportarle como distinto, no sé, como alguna cosita, digo, más allá de que son, digo, esa edición de programas, pero en general, no sé, de lo visual, de algo de la edición, de la música, tratar de ponerle un poquito, de hacer algo distinto a algo tan efectivo como puede llegar a ser la tele. Eso, digo, y después, bueno, es un trabajo. Pero, sí, por eso, digo, después no deja de ser un trabajo. Y tratamos como de todo el tiempo nosotros de estar generando proyectos, teniendo proyectos para presentar y poder hacer otras cosas cuando salen. ¿Y ahora están De hecho, haciendo algo? Digo, ya sea juntos o hicimos- separados. ¿Cómo? ¿Están trabajando en algún proyecto personal o tienen algo Y lo estrenado, último algo que así? hicimos fue una serie web. Hicimos el piloto de una serie web que o sea, presentamos y ganó un concurso para poder hacer el piloto de una serie web que es una adaptación de Romeo y Julieta, pero en el mundo de los barra brava, de los hinchas Ah, de fútbol, y es el amor entre dos barra bravas rivales, como el clásico rival, y que tiene la particularidad que hablan como en la obra original de Romeo y Julieta, que hablan en verso. Acá entre ellos hablan en verso, pero con un estilo canción de cancha. cámara. Hicimos el piloto, por ahora haremos el piloto. ¿Y no saben qué va a pasar? Si se va a hacer. No, viste, o sea, esto charlábamos, el cine, viste, es muy, muy complicado en términos de que necesitas financiamiento sí o sí, digamos, no lo podés, sobre todo cuando son proyectos así más o menos grandes, por ahí un corto, pero si es una película, o sea, un largo, o una serie web en este caso, que además hicimos una serie web que es, ¿cómo decirte? Está en el límite de lo que se puede pedirle a una serie web, digamos. O sea, tiene mucha demanda de producción. Bueno, vos viste el corto ese de Nemo Sesiones y yo ya te digo que tanto Fernando como sobre todo el productor Pablo me querían matar cuando vieron el guión porque tiene 25.000 locaciones. O sea, a mí soy un poco así grande. Me gusta escribir así como... me deliro un poco. Pero, y esta, Nosotros está en la hecho. escuela teníamos limitaciones y en ese caso por ahí teníamos que filmarlo en 4 jornadas nada más. Bueno, era intenso. Sí. Pero bueno, supongo Y este así son- tiene una transcurre el piloto transcurre en un estadio, por ejemplo. Es el estadio, pero bueno, qué sé yo, son requerimientos de producción que para ahí no es lo mismo que decir, bueno, hago una serie web acá en mi casa. También la puedes Claro, hacer, digamos. exacto. Sí. Bueno, pues oiga, pues muchísimas gracias por aceptar la plática. Oh, Pues ha estado muy ameno. Y gracias pues por dar a conocer el documental, ponerlo, que también esa es otra, ¿no? Que esté disponible en YouTube, pues o sea, si es una visión en la que puedes compartir, o sea, que sea de libre acceso para cualquiera que lo pueda ver en cualquier momento. O sea, sí cambia totalmente la interacción
con el público. Sí, está, y además está bueno que circule por otros países, qué sé yo, uno se va teniendo también la visión de afuera, de qué sé yo. Por eso esto que te decía, hay muchas cosas que por ahí uno piensa que son muy locales y después Sí, funcionan bien, digamos, ¿no? Y también la realidad es que uno hace, digo, o por lo menos nosotros pensamos para hacer las cosas para que lo vea la mayor cantidad de gente posible, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, entonces que esté libre en YouTube me parece que está buenísimo para que lo pueda ver cualquiera. Y es eso, digo, que haya llegado, también te conecta de otra manera. Si hubiera sido por festivales, nosotros no hubiéramos visto jamás comentarios de otros países, de México, de Perú, de Chile, que hablan y alguno habla sobre la historia, porque también los American Beatles fueron a Perú, fueron a Venezuela, fueron a Brasil. Digo, que siga surgiendo y siga como reinventándose la historia a partir de esos comentarios, tiene que ver también con la posibilidad de poder difundirlo de una manera gratuita y mundial, digamos, que tenga alcance con eso de YouTube. Sí. Eso me parece que está... Y que cambia buenísimo. Totalmente pues la idea de distribuir una película. O sea, Y- digo, siempre va a haber quien quiera ganar dinero, pero pues también está la opción de ponerla y que sea vista. Pues Sí. bueno, necesitas una Sí. computadora, necesitas internet, pero bueno, está al alcance. Está al alcance y Sí. digo, como quizás en este caso nosotros la pudimos hacer también gracias a que estábamos en una escuela que nos proveía de los materiales, pero se puede hacer, digo, si uno puede tener el tiempo también lo puede subir y si justo diste en la tecla con una historia que se pueda viralizar o que tenga como algún tipo de reconocimiento de esto, que haya gente de otros países que se identifique, está buenísimo. Exacto. Oigan, pues pues gracias por acompañarnos. El documental, pues bueno, estará en la liga. Aquí arribita pues, ya le pondré para que lo puedan ver. Acá en el Cineclub Virtual va a estar hasta el domingo. Y de ahí vamos a tener una función dedicada para los abuelos, que acá en México se celebra el 28 de agosto. Digo, yo no sabía, me acabo de enterar. Pero mundialmente el 1 de octubre es el día de la persona, del adulto mayor. Pero acá en México el 28 de agosto es el día del abuelo. Y digo, ¿No? se supone, dice Wikipedia, que es porque se celebra a los padres de María. Entonces pues de ahí se hizo este día del abuelo. Y bueno, vamos a tener pues un largometraje que se llama Punto de Vista, que es de Austria, que también es un plano secuencia en un punto de vista subjetivo. Entonces cuenta la historia, pues es un papá llega a la familia y pues véanlo porque sí es muy sorpresivo la historia, cómo se cuenta. Y también tenemos cortos que son de animación y documental y ficción, que bueno, están dedicados para todos los que sean abuelos y van a estar del domingo a domingo. Pues los invito a que los vean y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ellos fueron pues, Fernando Pérez y Tomás Epstein, creadores, bueno, el director y guionista del día que los Beatles vinieron a la Argentina, que bueno, les digo que ya tendrán ahí la liga, véanlo, está buenísimo y pues véanlo y díganos en qué momento empezó su primera carcajada. Dura 30 minutos y es pura medicina para el alma. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la recomendación. Fernando. Y entonces, pues muchas gracias, pues nos estamos viendo, sigan los contenidos, suscríbanse, apriétenle a la campanita y muchas gracias.